algo, si no comprenden algo, pregunten, ¿ok? Con toda confianza pregunten, explicamos, hacemos ejemplo o algo para que se entienda un poco mejor, se esclarezca la idea. ¿Bien? Entonces, ¿qué tal? Este es el ritual, ¿ya? El RICA, ¿ya? Si ustedes de repente aún no lo han utilizado, les preguntaba, pues también esta es una versión propiamente que se le dio permiso a la Conferencia Episcopal Peruana. ¿Ok? También esta es la Conferencia Episcopal Peruana. Sí. Pase, pase. Uy, ya vienen hasta pequeñito, estudian tercer módulo. Qué adelantado ya, cuando crezca ya, doctorado va a sacar ya. Está bien. Hoy qué rica, ¿cómo se llama? Dulce María. Dulce María. Hola. Está muy bien. Muy bien. Está muy bien. El segundo siglo ya va en tercer siglo, ya está bien. 2 años ya. Adelantada. Bien. Entonces, esto ha sido por el decreto de la Conferencia Episcopal Peruana, ¿no? En la asamblea plenaria celebrada en Lima del 19 al 28 de enero, aprobó adoptar la versión peruana del ritual de iniciación cristiana de adultos, con las adaptaciones correspondientes a la conferencia episcopal. Esta decisión ha sido confirmada por la Congregación para el Culto Divino y para la Disciplina de los Sacramentos, por decreto del 4 de julio de 1994. Por lo tanto, dicha versión debe ser tenida como típica en todas las diócesis del Perú, para el uso litúrgico, a partir del día 27 de noviembre de 1994, primer domingo de Adviento, dado en Lima en la sede de la Conferencia Episcopal Peruana el 14 de julio de 1994, festividad de San Francisco Solano. En aquel entonces, el cardenal Augusto Vargas Alzamora, ¿no? Augusto Vargas Alzamora, el obispo, arzobispo de Lima y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Entonces, si se dan cuenta, desde el 94 ya tenemos. ¿Cuántos años han pasado? Imagínense, 32 años y a veces no está muy bien conocido, ¿no? Se han pasado, e inclusive, ¿no? Si vamos mucho más atrás, el Concilio Vaticano II ahí mismo no está muy bien conocido, ¿no? Ha pasado ya más de 60 años y nada, ¿no? Entonces todavía estamos dándole vueltas, ¿no? Por eso hoy día vamos a ver, no nos va a dar tiempo para desarrollar todo, ¿no? Parte por parte, pero sí las ideas más generales para poder animarles a que puedan introducirse más, averiguar más, ¿no? Y poner en práctica también poco a poco, ¿no? De acuerdo también a las realidades de cada parroquia, ¿no? Porque a veces la parroquia no da tanto tiempo para la formación, ¿no? Ahora hay poco tiempo, ¿no? Y las personas, mientras menos tiempo, quieren más, ¿no? O sea, menos tiempo mejor para ellos, ¿no? Si es una sola charla, mejor, ¿no? No quieren años ni nada, no se está preparado así para hacerlo en mucho tiempo y no hay ese espacio, ese tiempo, no esa disponibilidad de las personas, que serían muy pocas las personas que pudieran acceder a todo ello. Por ejemplo, ahora se está preparando, yo estoy preparando en mi parroquia, tratando de dar los puntos principales, ¿no? A los catequesis de adultos, ¿no? A los mayores que todavía les faltan, ¿no? Imagínense, si ahorita los adultos están propiamente que les falta muchos sacramentos, imagínense esta generación que está pasando o que estamos viviendo cuando llegarán, ¿no? Porque antiguamente más se bautizaba de pequeños a todos, ¿no? Pero ahora cada vez menos es el bautismo, ¿no? Entonces, cuando lleguen a mayores, ¿qué tal? Propiamente, ¿no? No van propiamente a llegar con sacramentos, ¿no? Y si estarán bautizados también, ¿no? Entonces vamos a dar una pequeña alcances, no todo, como le digo, lamentablemente no hay el tiempo suficiente, sino algunos puntos para poder reflexionar también sobre este rito, ¿sí? Entonces aquí he puesto
¿no? El viaje de la fe, ¿no? Un recorrido por el reino de iniciación cristiana para adultos, ¿no? Que es el RICA, ¿sí? El RICA. Entonces, este ritual propiamente, como bien menciona, son para adultos. Hay un ritual para que son bautizo de niños, que normalmente es lo que se utiliza, ¿no? En las parroquias más, ¿no? Eso se va a utilizar cada fin de semana, los sábados normalmente que hay en las parroquias, se utiliza este ritual, ¿no? El ritual para niños propiamente. Entonces, esto simplemente lleva más tiempo y más preparación. La siguiente, por favor. Bien. ¿Por eso que un poquito eso? Ya. Este es un camino de conversión, no es un curso de catecismo, ¿ok? Es un camino de conversión, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso. Un camino de conversión, no es un curso de catecismo, ¿no? O sea, aquí no vamos a poder pretender hacer igual que los demás jóvenes o los catequesis que hacemos normalmente con los niños o los jóvenes, ¿no? Entonces, más que un camino de conversión, es un camino de conversión, perdón, no un curso de catecismo. Entonces, el RICA es ante todo un proceso para encontrar a un Dios vivo, ¿ok? Si se dan cuenta, esto más vivencial. No se trata solo de aprender doctrinas, sino de iniciar una transformación personal y una relación profunda. Por lo tanto, es transformación, no solo formación. Es relación, no solo dogma. No quiere decir que el dogma está mal, no quiere decir que la formación está mal, no, no solamente es eso. Porque a veces solamente nos aprendemos cosas, repetimos, ¿no? Que está muy bien la memoria, está muy bien que aprendamos los conceptos, los tengamos claros. Pero si solamente queda en el ámbito intelectual, no hacemos nada, ¿no? No hacemos nada. Entonces tenemos que, más que nada, poder llevarlo a la práctica. No solamente conocimiento, no simplemente conceptos, que está muy bien, sino ese concepto hay que transformarlo, hay que llevarlo a la vida ordinaria, ¿no? Porque si no, simplemente seremos, pues oye, transmisiones de simplemente conceptos, datos, ¿no? Simplemente información, más no formación, ¿ok? Los adultos, al oír el anuncio del misterio de Cristo y bajo la acción del Espíritu Santo, en sus corazones, consciente y libremente buscan a Dios vivo y emprenden el camino de la fe y de la conversión. Entonces, el RICA va a ser conciso ese camino, ¿no? Es un camino propiamente, el camino para esa conversión de las personas. Vamos a buscar, ¿no? No simplemente conocer, sino sobre todo vivir la fe, ¿no? Ese es el objetivo propiamente, saber vivir. Siguiente, por favor. Entonces ahí hemos puesto un camino con raíces en la iglesia primitiva, ¿sí? Un poquito vamos a hacer un recorrido rapidísimo, ¿no? De cómo se ha vivido ello. Siempre aclaro, ¿no? Que una cosa son el catecumenado o los catecúmenos, ¿no? Y otra cosa es el camino neocatecumenal, ¿no? No sé si ustedes conocen al camino neocatecumenal, los catecúmenos. ¿Han escuchado hablar de ellos? ¿Sí? Entonces, no son lo mismo, ¿ok? No estamos viendo. Una cosa es ser catecúmenos, que se le menciona aquí, y ahora ese nuevo movimiento es el neocatecúmenos, o sea, los nuevos catecúmenos, ¿ok? Es diferente, es como un movimiento, ¿no? Un carisma propio que tienen ellos, ¿no? Que es muy diferente a lo que vamos a hablar nosotros. Que una persona que va a iniciar su formación, ¿no? Es aceptado en la iglesia, se le llama catecúmenos. De eso han cogido ellos tienen alrededor de 60 años de vida, de existencia. En cambio, acá estamos hablando del inicio de la iglesia, ¿no? Entonces, se les ha llamado catecúmenos, ¿ok? Que es muy diferente a los neocatecúmenos, ¿ok? Para no confundirnos, ¿no? O creer que son ellos. No, sino ellos son los nuevos catecúmenos. Ellos también van a utilizar la palabra, la terminología camino. También es conocido como el camino neocatecumenal, ¿no? El camino neocatecumenal. Entonces, también van a usar esa terminología de camino. ¿Por qué? Porque su carisma, su vivencia, ¿no? Lo que ellos viven es propiamente basado en ello.
Se han cogido en eso y quieren vivir, ¿no?, como se vivía antiguamente, ¿no?, ese carisma que tienen ellos. En su trípode, ¿no? El trípode que ellos tienen es palabra, Eucaristía y convivencia, ¿no? Esos tres tienen, ese es su trípode que ellos manejan, los neocatecúmenos estamos hablando, ¿ok? Entonces ellos tienen, es diferente su vida. Entonces aquí estamos hablando de catecúmenos. Entonces el camino con raíces en la iglesia primitiva. El proceso de iniciación cristiana tiene una rica historia. No es una idea nueva, no es algo nuevo que ha nacido del Concilio Vaticano II, no, para nada, ¿no?, sino la restauración de la práctica de los primeros siglos. Lo que ha hecho el Concilio Vaticano II es recuperar, volver a las fuentes. ¿Ok? Lo que hace el Concilio Vaticano II es volver a las fuentes. ¿Cómo se hacía eso?, ¿no?, antiguamente. Entonces lo que hace aquí no es crear algo nuevo, sino es restaurar la práctica que ya se daba, ¿ok?, desde los primeros siglos, pero adaptada a nuestro tiempo. Como hemos mencionado, inclusive ha salido una ordenación típica, pero esta está adaptada con las implicaciones de la Conferencia Episcopal Peruana. ¿Ok? Está adaptado también a la vez, ¿no? Entonces, ya esto se pide no solamente como lo ha sido antiguamente, sino adaptado a los nuevos tiempos. Porque no podemos pretender vivir como antiguamente. Hay algunas cosas que han cambiado. Lo esencial nunca va a cambiar, ¿no? Los accidentes cambian, pero lo esencial no cambia. O sea, sigue siendo lo mismo, ¿no? Simplemente accidentalmente cambia, así como nosotros, ¿no? O sea, accidentalmente cambias, ¿no? Un día, pues, oye, te vas a la playa, ¿no?, te expones demasiado, vienes negro, ¿no? Vienes negro. Has cambiado accidentalmente, ¿no?, pero sigue siendo el mismo, ¿no? No es que has cambiado tú todo, sigue siendo el mismo, sino accidentalmente, ¿no? Como aquí nuestra alumna más pequeñita, pues de acá a unos años ya no se va a parecer a lo que era ahora, ¿no? Ahora está más grande, pero sigue siendo la misma. O sea, cambia accidentalmente, cambian ciertos, va a sufrir ciertos cambios, pero sigue siendo la misma. Igual también acá es cambiar, ¿no? Hay nuevos cambios, pero sigue siendo lo mismo. Lo esencial no cambia. Simplemente los accidentes pueden cambiar, ¿ok? Entonces, es una adaptación. Entonces nos vamos al año 150, al 200. Simplemente es una síntesis rapidísima, ¿eh? Mira, todos 2000 años de vida de la iglesia resumido en 4 esquemitas. Entonces, del 150 al 200, después de Cristo, ¿qué tal? Buenas, adelante. Entonces, se establece el catecumenado formal en las pequeñas comunidades perseguidas, ¿no? La conversión era un proceso serio y comprometido. Ustedes saben, antiguamente la fe te podía costar la vida, ¿no? Aquí no es simplemente, no, yo sí creo, no salgo en las estadísticas, no, yo sí creo, pero no voy a la misa, yo sí creo, pero no, que no hago eso. No, ahí creías o no creías. Así de sencillo, ¿no? Si creías, era totalmente. Si no creías, pues oye, no creías, punto. Pero si creías, era diferente la vida, ¿no? Entonces, para entender un poquito más esa realidad si pueden leer el libro de Cardenal Sará, Dios o nada, ¿no? Dios o nada. Tiene un libro muy, muy bonito donde se hace reflexionar, ¿no? La realidad. Que la vida es muy diferente, si creo o no creo. No es igual la vida en creer o no creer. No es igual la vida. La vida es muy diferente, si crees o no crees. Cuando una persona sufre, una persona que no cree en Dios sufre, pues ya no tiene ninguna esperanza. Es muy diferente cuando sufre un creyente. Uno que cree en Dios, su sufrimiento es muy diferente. En cambio, el otro ya termina para siempre, ya no hay nada más. ¿Qué viene después? Ya no hay nada. Y su sufrimiento es más profundo. Entonces, o Dios o nada. No es lo mismo creer o no creer. Entonces, aquí en esta época, estamos viendo, se establece el catecumenado formal, ¿no? En pequeñas comunidades perseguidas. En esa persecución nace, ¿no? Esa persecución, había antes las persecuciones, ¿no? Los cristianos morían por su fe, ¿no? Entonces la conversión era un proceso serio. No simplemente era decir, sí, yo me inscribo, pero después no voy a las clases, no, yo me inscribo y no voy a las charlas, no, mejor de un día, de 2 días, unas horas simplemente. No, aquí era todo un proceso, ¿no? Y comprometido, ¿no?
Porque para seguir ese proceso, la iglesia era perseguida, ¿no? Tendrías que hacerlo a escondidas, buscar dónde lo haces, ¿no? Y a veces nosotros tenemos tan accesible a todo y no lo hacemos. Entonces, antes era bastante fuerte, ¿no? esa vida, ¿no? El poder mantener tu fe que te daba, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver muchas cosas, ¿no? Ahí hay tantos que se han dado, tantos mártires, ¿no? Tantos mártires que han dado su vida, ¿no? ¿Quién es el mártir? Es aquel que ha dado su vida por la fe, ¿ok? Por testimoniar su fe. Testimonio de su fe, los mártires, ¿no? Entonces, ellos son los que han muerto, ¿ok? Vamos a diferenciar un poquito para que puedan entender, ¿no? Los mártires, ¿no? Mártires son los que han muerto, han dado su vida. Por confesar su fe, han muerto. Luego están también los confesores. ¿Quiénes son los confesores? Y están los lapsis. ¿Ok? Están esos tres en estos primeros siglos, ¿no? Están los mártires. Los mártires son aquellos que han muerto, que testimonian su fe y murieron. ¿Ok? Ellos han muerto. Derramaron su sangre. ¿Quiénes son los confesores? Los confesores no son los que confiesan, los padres, no. Los confesores son aquellas personas que sí testimoniaron su fe, dijeron yo soy cristiano, yo adoro a Dios, ¿no? Pero no murieron. Los castigaron de repente, los han azotado y todo, pero de otra manera sobrevivieron al castigo, sobrevivieron a la brutalidad de aquel entonces. Entonces, a ese se le llamaba confesores. Confesaron su fe, pero no murieron. Si murieron, serían mártires. Aquellos que no morían, ¿no? De repente los lanzaban de repente a los leones, ¿no? A todos, el león comía ahí a polla, justo le llegaba a él y se llenó el león. Se salvó, ¿no? Entonces, pero él ha dado, ¿no? Su vida, decía, oye, sí, yo doy mi vida, pero ya no es problema, el león ya está lleno, ¿no? Entonces eran confesores, los que se sobrevivían, ¿no? Los que vivían, ¿no? Sobrevivían a esa masacre, a esa tortura que le daban, a todo eso. Entonces son los confesores, ¿ok? Por eso cuando rezan el rosario, ¿no? Cuando rezan el rosario ustedes dicen, María, reina de los patriarcas, ¿no? Reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, ¿no? A eso se refiere. No a los confesores, a los sacerdotes que confiesan, no, se dice a los confesores, a ellos. Reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, ¿no? A eso se refiere. Esos son los confesores. Ya después ya mueren de viejito, mueren de una enfermedad, ya. Ahí nace la idea de santos. Antes no había la idea de santos. Antes simplemente habían mártires, solamente. No había santos, no había canonización. Pero cuando nacen los confesores, o sea, se da la realidad de los confesores, que hay personas que sobreviven, pero en su vida dan testimonio de su fe, son personas respetables y todo. Cuando ya mueren por una otra causa, pues ya se empieza el proceso de decir, oye, no, esta persona era santa. En cambio, si morías mártires, de frente, ya, oye, el martirio era santidad. Ya estás en el cielo, de frente al cielo, ¿no? Entonces, aquí recién cuando está la figura, se da la figura de los confesores, recién se nace la idea de los santos, de la canonización, de estudiar la vida. No, si esta persona sí da testimonio de su fe, vivía bien, sus virtudes y todo. Entonces nace ahí toda esta figura de la canonización. Por eso antiguamente simplemente eran mártires. Por eso, digan. Acá dice, tiene que hablar por ahí. Sí, para que lo escuche, está en vivo. ¿Está prendido? ¿Así? No, está prendido. Una pregunta muy corta. Dígame. A los mártires también le llaman testigos. Claro, los mártires son testigos. Mártires testigos, sí. Ellos son testigos, ¿no? Por eso antiguamente, y ahora también la costumbre, que ya no se encuentra mucho, los altares, ¿no? En los altares donde se hace el sacrificio, ¿no? La Eucaristía, ¿no? Se le ponía una reliquia, ¿no? Y son reliquias de los mártires, ¿no?
Ya después, si no había mártir, ya no había martirio, porque vamos a ver más adelante, ya no se sigue a los cristianos, ya no se persigue, se permitía reliquia de los santos, pero en principio de los mártires. En principio de los mártires, que sea un mártir, ¿no? Porque ellos han dado su vida así como Cristo. Así como Cristo entregó su vida, pues los mártires también han entregado su vida así. Han muerto por su fe. ¿Ok? Entonces nace esta figura. Y luego están los lapsis. ¿Quiénes son los lapsis? ¿No? La lapsis viene de la palabra que nosotros utilizamos, lapsus, ¿no? Un lapsus, ¿no? Una equivocación, un error, una caída, ¿no? Ellos son los caídos, ¿no? Los lapsis. Aquellos que renegaron de su fe, ¿no? Aquellos que no dicen no, porque decían, adora a otros dioses, si no te matamos a ti y te matamos a toda tu familia. Y muchos por miedo, por decir, no, que no puede ser, decían, ya, yo reniego de mi fe. Esos son los lapsis, ¿no? Sí. Es decir, renegaron de su fe o negaron su fe. De repente sí creían, pero en el momento por el miedo, movido por miedo, eso, han negaron renegado su fe. Sí. Por miedo que, oye, no maten a mi familia, o me amenazaban, o tuvieron miedo de ellos mismos dar su vida, ¿no? Ellos se les llaman los lapsis, ¿no? Los caídos, ¿no? Aquellos que, oye, no están. Si ahorita nos vendrían y nos dicen, oye, si crees en Dios te mueres, pues de repente habríamos muchos lapsis, ¿no? ¿Ah? Fingieron también algunos, han fingido, ¿no? Después los admitieron, creo, ¿no? Claro, por eso ahí vamos a ver más adelante cómo nace la liturgia también, este tiempo que vamos a vivir ahora, Cuaresma. La Cuaresma nace también por ellos, ¿no? O sea, los lapsis también, y también por los catecúmenos, ¿no? Porque los catecúmenos van a recibir sus sacramentos en la vigilia pascual, ¿no? Ellos ahí van a recibir la vigilia. Entonces, hay también un poquito es los lapsis. O sea, aquellos que renegaron de su fe por miedo, por algo, al final decían, no, yo me arrepiento, ¿no? Me arrepiento de haber hecho esto y quiero volver a la iglesia. Pero no te admitían así nomás. Para admitirte a la iglesia no era algo sencillo, ¿no? Decía, ahora tienes que confesar nuevamente. Y por eso la vigilia pascual va a servir para esos momentos. Para los nuevos, ¿no? Para los nuevos que recién por primera vez van a recibir el bautismo, que son los catecúmenos. Para los que ya vivimos, los bautizados, renuevan su fe bautismal. Y para aquellos que renegaron y quieren ser reinsertados a la iglesia, que eran los lapsis, ¿no? Pues, igual también para nosotros no hemos renegado de repente como los lapsis así de esa manera, pero hemos cometido pecado. Y necesitamos volver a la iglesia, porque nosotros mismos nos hemos expulsado con el pecado. Entonces, hoy sí, qué feo, ¿no? Los lapsis, ¿cómo han hecho eso? Y nosotros también hemos pecado. Hemos pecado todos y en el pecado les hemos dicho, no Dios, ¿no? Hemos rechazado a Dios, hemos rechazado la cruz de Cristo. Y también somos lapsis, de otra manera, si se dan cuenta, ¿no? Entonces también es para nosotros, para renovar, por eso renovamos nuestra fe, ¿no? Renovamos nuestras promesas bautismales, ¿no? En la vigilia pascual. Entonces, en estos primeros siglos se va a dar esta realidad, ¿no? Entonces, para ingresar, no es que decía, ya, yo quiero ingresar. Tenías que pasar todo un proceso, ¿no? Todo un proceso que tenías que llevar. Por eso dicen, la conversión era un proceso serio y comprometido, que te podía, inclusive si te cogían algunos, te podía llevar al martirio. O te podrías ser confesor, o podrías simplemente ser lapsis, ¿no? Puedes caer en el miedo. No era sencillo. No es que mi fe simplemente ya lo vivo así, no. Era propiamente algo serio, ¿no? Algo real, vivencial. Mi fe tenía que propiamente expresarlo en la vida diaria. Inclusive podría dar mi vida, ¿no? En ese nivel. No simplemente decir sí, yo soy, no estoy parte de la estadística de los católicos. No, era testimonial propiamente, ¿ok? Entonces, eso ha sido hasta el 150, hasta el 200 después de Cristo, ¿ok? Propiamente luego, en el siglo V, el catecumenado se desintegra
por la masificación, llevando a bautizados no evangelizados. Ya en el segundo siglo más propiamente, ante la conversión, ¿no?, del romano, ¿no?, del emperador, ya la iglesia es acogida. E inclusive la iglesia se hace la religión del imperio. Ya no hay perseguidos, ya no hay propiamente mártires, ya nadie te va a seguir por tu fe. Por lo tanto, ya no hay confesores. Entonces, hay lapsis, sí, pero ya no hay ningún castigo, ni hay nada, no interesa si niegas o no niegas. O sea, entonces, hay los bautizados, están, pero no evangelizados. ¿Por qué? Porque se bautizaban ya no había esa preparación, todavía ya no había el camino del catecumenado, sino simplemente eran bautizados así, por montones. Todo el imperio se bautizaba, porque antiguamente ibas donde la cabeza, si la cabeza se bautizaba, todos, la familia, todos los súbditos, todos los trabajadores, todo se bautizaban. Y ya no había ese camino, ¿no?, propiamente, esas etapas que vamos a ver, sino ya simplemente, ¿quiero bautizarte? Ya, bautizamos, ¿no? Entonces ya no, se pierde esa noción. A veces la simplicidad, la rapidez y todo, como que denigran todo ello, ¿no? Lo difuminan, ¿no?, propiamente la riqueza de que lleva esa preparación, ¿no? Es como ahora, ¿no? O sea, una pintura es muy valorable. Una pintura, hecha una pintura de un artista, tú sacas una gigantografía con el mismo esto, pues no tiene el mismo valor. Es rapidísimo, te saca, ¿no? Tú le dices a la inteligencia artificial, le haces un prompt, ¿no? Dice, hazme esta pintura tal, con este dibujo, de esta manera, en un minuto te lo imprime, ¿no? Pero no es lo mismo a que hagas toda una pintura tú mismo, ¿no? No tiene el mismo valor. O sea, algo así sucedió. O sea, muy rápido, ¿no? Ya, ¿no? El bautizo, como que pierde ese valor, ¿no? Entonces son bautizados, no evangelizados. Se da esa realidad. Y sin ir muy lejos, también a veces vivimos eso. Como les digo, muchas personas ya no quieren el proceso. Una charla, ¿no?, una horita y listo, ¿no? O sea, ya no quieren mucho tiempo. No hay tiempo, ¿no? No hay tiempo, ¿no? Entonces, lamentablemente también a veces vivimos esta realidad ahora. Lo que se ha vivido ya, mira cuántos siglos atrás, hemos caído a veces en lo mismo, en ese tiempo, ¿no? Ya no hay el tiempo propiamente para dedicarle a Dios, el tiempo de mi preparación. Y por eso, como lo reciben fácil, lo reciben rápido todo, pues a veces no se valora nada. No se valora, ¿no?, porque ha venido fácil, no te lo has ganado, ¿no? Si te lo ganas, si te cuesta, ¿no?, oye, lo cuidas, ¿no? Pero si no te ha costado nada, no cuidas nada. Entonces, lamentablemente, esa realidad se da ahí, ¿no? Hay bautizados, no evangelizados. Luego nos saltamos muchos siglos, Concilio Vaticano II, ¿ok? La Iglesia aprueba la restauración de todo esto que se había perdido, imagínense, desde ahí hasta el Concilio Vaticano II, ¿cuántos siglos ha pasado? ¿Cuántos siglos ha pasado que ya la Iglesia no seguía todo eso? Pero es el Concilio Vaticano II es que, oye, vamos a recuperar lo que se vivía antiguamente, ¿no? Entonces dice, la Iglesia aprueba la restauración del catecumenado para responder a las necesidades del mundo moderno. Entonces el Concilio Vaticano es el que va a recuperar, quiere recuperar todo aquello que se ha perdido. Que vayamos a las fuentes, que es lo que ayudaba, ¿no? Era lo que al inicio de la Iglesia, eso se ha practicado, se ha vivido. Y es lo que ahora se intenta con este ritual. Con este ritual se intenta nuevamente volver. No una catequesis, como se ha dicho, no simplemente una formación, sino una conversión. La conversión de la persona. Vamos a lo más profundo y es lo que necesitamos en este tiempo. Y es lo que el Concilio Vaticano vislumbraba. Decir, oye, no, necesitamos volver. Porque si seguimos de la misma manera, todo esto se viene abajo, ¿no? Entonces, necesitamos volver a ello. Entonces, esa es la idea de lo que se quiere, ¿no?, con este ritual, ¿no? Volver a lo antes. Poco a poco, como les digo, a veces no hay el tiempo, sí. Entonces hay que ir acomodándonos, adecuándonos, poco a poco, cómo se puede hacer. ¿Cómo podríamos hacer en nuestra realidad? Que no es fácil.
¿no? Si tú pones para 3 años, 2 años la catequesis, la gente no se inscribe, ¿no? Entonces, a veces simplemente caemos, como se dicen por ahí, ¿no?, en la iglesia sacramentalista, ¿no? Que simplemente llegan, reciben su sacramento y ya no los ves más, ¿no? Se acabó. Creen que esa es la meta. La meta aquí no es recibir los sacramentos. Ya veremos, la meta no es esa. Esto continúa. Entonces, la meta no es recibir el sacramento. Nosotros lamentablemente caemos en eso, en la meta, ¿no? Sí, se confirmaron 200, se confirmaron 300, wow, un éxito, todo. Pero hoy después no hay nadie, ¿no? No hay nada, no hay esa conversión. ¿Se han confirmado? Sí, han recibido el sacramento, sí, está muy bien. Que ayuda, el Espíritu Santo se vale de todo, cierto. Pero no hay esa conversión de la persona. Cuando lo que se quiere es eso, la conversión. Volver a las fuentes, volver a lo simple, a lo sencillo, a lo necesario, ¿no? Cada vez me doy cuenta de eso. A veces me complico la vida haciendo muchas cosas cuando lo necesario, oye, es lo sencillo, lo práctico, ¿no? Lo fácil. Eso es basta que sepas eso, te sostiene todo. Pero a veces nos quedamos en muchas otras cosas que no damos lo esencial, ¿no? A veces nos quedamos en las dinámicas, que no estoy en contra de las dinámicas ayudan, jalan a los jóvenes y todo. Pero si solamente nos quedamos en eso, no hemos convertido nada, ¿no? Vamos a la conversión, propiamente. Entonces, 1972 se promulga oficialmente el rito de iniciación cristiana para adultos. Se concluye ese sí, y se hace el concilio. Y como hemos leído, ¿qué año hicimos para el Perú? ¿Se aprobó para el Perú? 1994. Se hace para el Perú. Entonces nosotros, ya para la Iglesia en general fue en el 72. Luego el Concilio Vaticano II es lo que va a sacar, ¿no? Se aprueba propiamente de decir sí, ¿no? Eso, la primera constitución, Concilio Vaticano II, como ustedes saben, ¿cuántas constituciones trae? 4, ¿verdad? 4. Y una de ellas es la Sacrosanctum Concilium, que fue la primera en ser aceptada. Casi unánime, ¿no? Casi unánime. El concilio es la Sacrosanctum Concilium, es decir, todo lo que es la liturgia, ¿no? Todo lo que es la liturgia. Entonces la liturgia, es parte de esta comisión, es la que se encarga también de ello, ¿no? Porque veían necesario, se le veía urgente que se veía. No, acá no simplemente es la relación que si se la velábamos de espalda o de frente, o no. Ese no es el problema, que lo podemos hacer en cualquier modo. El problema es, oye, ¿cómo está viviendo las personas, ¿no? ¿Cómo va a haber esa conversión? ¿Cómo va a haber ese crecimiento espiritual? Ese es el punto. Que si es así o es así, como digo, pueden ser modos. No digo que da igual, pero pueden ser modos. Pero lo que lleva a la conversión, lo que ayuda a la salvación a la persona, ahí tenemos que atenernos, ¿no? No quedarnos simplemente en modos, ¿no? Sino también ir a lo esencial. No digo que esté mal lo otro, no. No estoy en contra ni nada, sino en ese sentido de ver propiamente qué es lo mejor para la salvación. ¿Cómo ayudamos? Y es lo que el Concilio Vaticano II vislumbraba. ¿Cómo poder ayudar? Y ve necesario volver a las fuentes de ciertas cosas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda? A ver. Se da en los primeros de 150 a 200, se da todo lo que es mártires, confesores. Claro, o sea, como diríamos, en el inicio de la iglesia, ¿no? O sea, se da todo eso. Pero, o sea, luego va a bajar, pero también, oye, hasta ahorita vivimos muchos martirios en muchos lugares, en muchos países. Sigue habiendo, ¿no? Claro, en Perú también ha habido, o sea, hay mártires, sí, pero ya no hay en esa dimensión, ¿no? Que no somos una iglesia así perseguida en todos lugares. Acá nosotros, por ejemplo, no somos perseguidos, ¿no? Inclusive nuestro país es un país católico, ¿no? Que a veces necesitamos, ¿no? Cuando le preguntaron una vez a Juan Pablo II, ¿no?, sobre las notas de la iglesia, él decía que era una, santa, católica, apostólica, y él decía falta uno, perseguida, ¿no? Porque si no nos persiguen, a veces nos relajamos, ¿no? Si no nos exigen detrás, como que nos da igual, ya nos relajamos, nos aburguesamos, lo dejamos todo ahí. No, a veces necesitamos eso.
Que nos persigan, es decir, que nos exijan detrás, decir, y que nos cueste para valorar. Como dice, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Recién uno se da cuenta que aquello que tenía era muy valioso. A mí lo otro, ya lo tengo, ya como nos da igual, ¿no? Como los enamorados, ¿no? Cuando digo a los jóvenes, los enamorados, ¿no? Cuando está enamorado, le busca todos los días, quieres llamarla, le escriben, ahora el WhatsApp, audio, video, todo. Ya cuando se casa ya ni siquiera quieren ver, ¿no? Ya nada, tan cansados, ¿no? O sea, cuando lo tienes ya no lo quieres. Pero cuando recién lo quieres, lo buscas y lo anhelas y estás ahí, ¿no? Entonces, igual a veces, cuando ya lo tenemos, como que ya nos acostumbramos y lo dejamos de lado. A veces es importante estar en esa tensión de decir, oye, de conseguir, ¿no? Que a veces es necesaria eso, ¿no? Bien. Entonces, ¿alguna consulta, duda más? En 1972 que se promulgó oficialmente. Cuando se dio en el Perú, ¿cómo es ese proceso para que se instale en el Perú? ¿Se dio a través de...? Claro, aquí en la decreto, conferencia episcopal, ¿no? En la conferencia episcopal. Como ustedes saben, la iglesia está organizada en diócesis, ¿no? En diócesis, territorios, ¿no? Territorios. Entonces, la iglesia está organizada así, en territorios, ¿ok? Y esos territorios, a su vez, llegan en conjunto de territorio, por países, ¿no? Entonces, la iglesia en general, pues un ejemplo, ¿no? Está todo en Roma, ¿no? El centro, ¿no? De todo. Luego está la iglesia organizada en territorios, ¿no? Está en territorios, diócesis. Y cada diócesis tiene un obispo, como cabeza, ¿no? ¿Ok? Un obispo como cabeza, porque no se pongamos aquí, ¿no? Un obispo. Entonces, aquí el obispo se tiene que encargar, ¿no? De que su diócesis, su territorio, esté bien atendido, tenga todas las normativas. Entonces, cuando sale una promulgación desde Roma, o sea, una comisión aquí en el Concilio Vaticano II, la reunión de todos los obispos, ¿no? Salen unas normativas, pues cada lugar tiene que aplicarlo, ¿no? Cada lugar, cada obispo tiene que estar preocupado. Entonces, aquí en el Perú no solamente somos Lima, nosotros somos Lima aquí sí, pero el conjunto de todo el Perú, o sea, hay varias diócesis en el Perú, ¿no? Entonces, hay para reunir a todos los obispos de aquí, se llama la conferencia episcopal peruana, donde se reúnen todos los obispos del Perú, de todas estas diócesis o territorios, ¿ok? Entonces, ellos llegan a esa normativa que se ha dado desde el centro, ¿ok? Hay que aplicarlo ahora a cada uno a su realidad. Y eso es lo que ha cogido la conferencia episcopal, lo ha estudiado, y en el 1994 recién, después de muchos años, se ha adaptado uno que rige para todo el Perú, no solamente para Lima, sino para todo el territorio del Perú, para diferentes diócesis y arquidiócesis, ¿no? Nosotros somos arquidiócesis, por ejemplo, ¿no? No somos diócesis simplemente, sino arquidiócesis, ¿no? Ok, entonces la conferencia episcopal es lo que ha hecho. Lo ha adaptado para esto, esa normativa principal general adaptada para este espacio, para este lugar. Eso es lo que sucedió, ¿sí? Gracias, padre. Ah, sí, no, pero no hay nada, simplemente es un ejemplo. Sí, es un ejemplo. No es nada no es parte de, sino para explicarle a la pregunta, ¿no? Bien, acá continuamos. Siguiente, por favor. Ya. ¿Quién es llamado a aprender este viaje? ¿Ok? Hemos dicho que es un viaje, es un camino, ¿no? Entonces, el RICA acoge a personas de diversos caminos espirituales, invitándolas a un itinerario que les ayude a madurar su fe dentro de la comunidad. Entonces, el RICA es, primero, para adultos no bautizados, ¿ok? Aquellos que no han recibido ningún bautismo, ningún sacramento, ¿ok? En principio son para ellos, ese es el RICA. Que desean convertirse en miembros de la iglesia, pues no son miembros de la iglesia, ¿ok? Son no bautizados. En segundo lugar, son para adultos bautizados católicos que no han sido catequizados, es decir, no recibieron la comunión o la confirmación, o se han alejado de la fe. Entonces, han sido bautizados y ya después no te han confirmado ni nada. Entonces, también es dirigido para ellos. Y en tercer lugar, para personas bautizadas en otras comunidades cristianas que desean integrarse plenamente
a la Iglesia Católica. Entonces, es designada para esos tres tipos de personas. ¿Okay? Para los que no han recibido ningún sacramento y quieren ser parte de la Iglesia Católica, para los que sí han sido bautizados pero les falta un sacramento, y para aquellos que han sido bautizados en otras confesiones y quiere ahora ser católico. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, nos dice, el RIC acoge personas diversas, ¿no? Caminos espirituales, invitándoles a este camino, a este itinerario, ¿no? A este recorrido, a este proceso, que les ayuda a madurar su fe dentro de la comunidad. Eso es importante, ¿no? La fe, a vivir la fe, ¿no? Y dentro de una comunidad, es importante la comunidad, sí. ¿Perdón? RICA. RICA es Rito de Iniciación Cristiana de Adultos. Sí. Bueno, lo dijimos antes, creo que ha llegado tarde, ¿no? Sí. Bien, entonces, decíamos que tu fe es dentro de una comunidad, no es una fe tuya, ¿no? Es una fe en la comunidad, por eso es importante eso, que esta persona va a ser integrada, quiere ser parte de la iglesia, quiere ser miembro. Un miembro no vive solo, apartado. Un miembro es parte, como diría San Pablo, somos como un cuerpo, ¿no? Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo místico, los miembros. Y los miembros no pueden estar aislados, sino estaríamos mutilados, ¿no? Entonces, la fe que ellos quieren y quieren integrarse es una comunidad. Y lamentablemente a veces no se da eso. O sea, uno llega, se prepara, pero ni siquiera conoce qué grupos parroquiales hay, quiénes son, ni son acogidos, ni presentados, ni nada. El último que hemos tenido, bueno, el año pasado todo lo que es el sínodo, ¿no? Sínodo arquidiocesano también, ha habido sínodo decanal, sínodo parroquial, en las parroquias también. Siempre ha salido esa petición de las personas de la acogida, ¿no? Que no se sabían acogidos, ¿no? Entonces, ahí estamos cojeando mucho todos, ¿no? En no saber acoger. Y para esto hay que saber acoger, ¿no? Hay que saber acoger a las personas. No simplemente a que vengan, no simplemente a llenar el salón, sino a que se sepan parte de. Yo soy parte de esa comunidad. Y eso muchas veces se pierde. Porque la fe es comunitaria, la fe es eclesial. Nosotros vamos a recibir la fe de la iglesia. Es un don, es un regalo. La fe es la fe de la iglesia que nosotros acogemos y yo quiero vivir por medio de esa fe. Entonces, por lo tanto, esa fe se recibe de la comunidad que acoge, la comunidad que recibe a este nuevo integrante, ¿no? Tiene que saberse este integrante acogido, saberse parte de, y lamentablemente a veces no se da. Y por eso muchos llegan, reciben su sacramento y chao. ¿Por qué? Porque tampoco no sabemos acoger. Cuando es una propiamente miembro, es madurar su fe dentro de la comunidad. Ahí yo como esa familia, integro esta familia, ¿no? Estoy siendo adoptado, ¿no? Como un niño adoptado, ¿no? A una familia va a integrar, y si no le acogen ahí, lo rechazan y le dan importancia al niño no quiere, ¿no? El niño se puede escapar, se puede ir, ¿no? O sea, ¿para qué me han llamado, no? Entonces, un poco así, un ejemplo vago, pero un poco así es la realidad. Esta persona que viene a recibir sus sacramentos, a vivir su fe, quiere vivir la fe de la comunidad. Es la comunidad que acoge. Entonces, importante la comunidad. ¿Cómo está la comunidad? Si la comunidad está herida, si la comunidad está mal, esa persona va a caer ahí. Esa persona va a estar ahí, ¿no? Y muchas veces las personas que llegan a las parroquias ahora, sobre todo, son jóvenes, son niños, son personas rotas. Porque ya vienen de familias, ¿qué tal? Ya vienen de familias a veces destruidas. A veces simplemente vienen porque tienen problemas. Les llegan personas rotas. Y si la comunidad también está rota, pues oye, no va a encontrar nada. Entonces, a veces no simplemente es el problema de las personas que no se quieren comprometer, sino también cómo está la comunidad para acoger, ¿no? Y eso es un punto importante, ¿no? Si una persona que viene rota, destrozada, ¿no? Con problemas,
viene a un lugar que también está igual, pues oye, peor se convierte, ¿no? Se va a volver, ¿no? No va a haber ni una conversión, no va a haber un crecimiento, no hay nada, no hay dónde alimentarse, dónde nutrirse, ¿no? Por eso es importante la acogida, el saber acoger, el acompañar, es importante. No solamente del sacerdote, sino de la comunidad misma. Por eso es importante la comunidad que puedan vivir unidos, juntos, que se esfuercen, ¿no? Eso era propiamente que se admiraban en los primeros siglos, ¿no? De los cristianos. Aquellos que decían, mira, ve cómo se aman. O sea, eso es lo que le decía, oye, yo también quiero ser parte de eso, ¿no? Ahora, si eso no encuentran ahora en nuestra realidad, sino que están chismoseando, rajando el uno del otro, estar haciendo, y dice, oye, ¿a dónde me he venido, no? ¿A dónde he caído? ¿No? Entonces, importante también dentro de este camino, de esta formación, no simplemente es dar la catequesis, por eso le decía, no solamente esa doctrina, sino también es vivencial. La persona, cómo se siente, cómo vive, ¿no? Cómo viven ellos su fe. Yo también quiero ser parte de eso. Por eso es una fe comunitaria. La comunidad, la familia, la iglesia que está ahí. Es una iglesia viva, una iglesia testimonial, es una iglesia que acoge, que acompaña, que sostiene, que vive, que sí, sabe sus errores, tiene errores, porque todos tenemos errores, somos pecadores. Pero oye, cómo se levanta, cómo sostiene. O sea, que sea una iglesia vivencial. Por eso no solamente es las personas, no solamente son los catequistas, sino también toda la comunidad, ¿no? Toda la comunidad tiene que sostener. Una tarea de todos, no simplemente de los catequistas. ¿Ok? Bien, entonces, adultos no bautizados que desean convertirse miembros de la iglesia, ¿no? Entonces, esto creo que queda claro, ¿no? Esta persona no ha recibido ningún sacramento. Quiere todos los sacramentos, ¿ok? ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación? Muy bien, en ese orden, está muy bien. Bautizo, confirmación y Eucaristía, ¿no? O comunión, como se llama, ¿no? Entonces, en ese orden va a recibir los 3 sacramentos de iniciación, ¿ok? Esta persona, ¿ok? Luego dice, adultos bautizados católicos que no han sido catequizados, ¿no? Hay algunos que, como digo, los han bautizado rápidamente, ¿no? Sin formación, sin nada, los bautizados, o desde pequeños, ¿no? A nosotros de pequeños de repente no nos han preparado, ¿no? A los niños no se prepara. Si aquí a nuestra pequeña amiga la bautiza, no ha sido preparada. Entonces, ahora, una vez a esa se refiere. Si ella está bautizada, ya luego que crezca necesitará eso. Ella formará parte de ese grupo, ¿no? Porque ella no ha sido catequizada. Ha sido catequizada sus padres, sus padrinos, pero no ella. Entonces son para los adultos bautizados católicos que no han sido catequizados, ¿no? No recibieron la comunión o la confirmación o se han alejado de la fe, ¿no? Hay un señor que tiene más de 65 años y se confirmó al primer año. Al primer año, en un año duró su formación. Nada, solamente el año de nacido. Ah, el año de nacido, claro, sí, está bien, que lo bauticen. No. Confirmación. Ah, la confirmación. Pues claro, antiguamente a los niños los bautizaban, los confirmaban y le daban la comunión. Antiguamente. Claro, o sea, los mayores, tus abuelitas y todo, ellas han recibido todo. Desde pequeño te daban, ¿no? De pequeñito te daban todo, ¿no? Por eso a ellos hay que catequizar, ¿no? Sí. Y está dirigido a... Padre, disculpe. ¿Y está dirigido, Enrica, a partir de qué edad? ¿O depende de cada... Adultos. Claro, es de adultos, pero a partir, porque en un momento era 18, a partir de los 20... Sí. Dice más o menos el promedio. Claro, más o menos es un promedio. Ahora, para ser adultos, propiamente, como antes se bautizaban, los confirmaban y le dan la primera comunión desde pequeñitos, o sea, adultos dentro de la Iglesia Católica, a partir de los 7 años ya necesitan formación. Por ejemplo, primera comunión, los niños que han cumplido ya 8 años, ya no los bautizan así nomás, necesitan preparación. Que ya tienen que hacer su bautizo y su primera comunión, ¿no? Ahora, en los más grandecitos, los adolescentes, ¿no? Se dice a partir de 14 años, más o menos, ¿no? A partir de 14 años hacia adelante. Entonces, dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Dentro de la normativa de la Iglesia, propiamente, un adulto se considera al joven 16 años. A la mujer, ¿qué tal? ¿Cómo está? A la mujer 14 años. ¿Ok? 16 años y 14 años. No.
Varones 16, mujeres 14. Los requisitos para ser, por ejemplo, padrino de bautismo tenemos que tiene que tener 16 años y Claro. el Código de Derecho Canónico no especifica. Sí, varones y mujeres son diferentes. Una niña, una chica de 14 años ya se podría casarse. Y un joven de 14 sería, el matrimonio sería válido. Ilícito, sí, Ilícito. ¿no? Pero válido, Ilícito. ¿no? O sea, 14 la chica y el varón 16, ¿no? Pero ahora la madurez, eso era la madurez antiguamente, oye, ¿no? O sea, ahora la madurez como que se ha retrasado mucho, ¿no? Entonces ahora, oye, tú que una niña que de 14 años no sabe nada, ¿no? Antiguamente era un poco más preparado porque la vida era más corta, ¿no? La vida era más corta, no se vivía tantos años como ahora, ¿no? Entonces, probablemente la normativa es eso. Entonces, ahora, si uno ve en la realidad, dices, esta niña no necesita prepararse con los jóvenes que se preparen. Entonces, más o menos un promedio, una idea, 23 años para adelante, ¿no? Son personas que se están preparando, no tienen el tiempo, de repente ya están trabajando, inclusive algunos ya tienen su familia y no tienen, entonces ya, ¿no? Más o menos 23 un promedio hacia adelante, ¿no? Que se puede dar. No es así exactamente, pero más o menos para viendo la realidad, ¿no? Viendo la realidad de ahora, que podrían ser eso, ¿no? Porque si es un joven de 16, 17 años, oye, prepara tu confirmación y te bautizas y todo, ¿no? Claro, por eso, viendo la realidad, es así, un promedio, ¿no? Bien, y luego están las personas bautizadas en otras comunidades cristianas que desean integrarse plenamente a la Iglesia Católica, ¿no? Ahora, siempre y cuando sean bautizados y sea su bautizo válido, ¿ok? No puede ser bautizo inválido. Por ejemplo, si se bautizó en Testigos de Jehová, eso no vale. ¿Por qué? ¿Por qué no es válido? No creen que Jesús es el Hijo de Dios. No es trinitario. O sea, para que un bautizo sea válido, ¿qué se necesita? ¿Qué tiene que haber? Ya, materia y forma. Muy bien. ¿Cuál es la materia? Agua. Tiene que haber agua. ¿Y la forma? La fórmula trinitaria. ¿Ok? Fórmula trinitaria. ¿Ok? La fórmula trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, eso es para que sea válido. Para la validez. Entonces, si uno se ha bautizado en una confesión que no es trinitario, pues ese bautizo no es válido. Te tienes que bautizar. Pero si te has bautizado en un ámbito que sí creen en la Santísima Trinidad, pues ese bautizo es válido. Los protestantes, claro, los protestantes creen en la Santísima Trinidad y te van a bautizar con agua, ¿no? Y van a querer, hay un tercer elemento, ¿no? Que materia y forma sí, pero hay un tercer elemento importante, que es tener la intención de la iglesia. ¿Ok? La intención de la iglesia. ¿Y cuál es la intención de la iglesia? Que esa persona se salve. Esa es la intención de la iglesia. La iglesia es un ámbito para la salvación. ¿Ok? Para eso está la iglesia. Entonces, tienen que tener la intención. No simplemente yo te echo por echarte agua y listo, ¿no? Qué bonito. No, o sea, yo te hago eso porque sé que con esto te vas a salvar. Esa es la intención de la iglesia. Que por eso cualquiera puede bautizar en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque es necesario el bautizo para la salvación. Pues es necesario para la salvación. Por eso en peligro de muerte, cualquiera. ¿No? No es que de repente no hay sacerdote, no hay nada. Por ejemplo, a las del hospital, ¿no? A las donde están la sección de las enfermeras, donde los partos, ¿no? Ahí se les dice a esas personas, oye, ustedes si no hay nadie, la madrugada nace un niño, de repente gravemente, lo pueden bautizar ellas, ¿no? Ellas bautizan y listo. Ese bautizo será válido. A eso sí tienen que apuntar sus datos, ¿no? Los datos del niño, los datos del papá, y que haya un testigo. Si hay un testigo por ahí, ¿no? Que puedan anotar. Luego eso se registra. Hay algunos hospitales que tienen capellanía, ¿no? Una capellanía es el lugar que funciona como una parroquia. Es decir, se registran ahí. Pero si el lugar no tiene capellanía, tiene que inscribir esos datos, tiene que llevar a la parroquia más cercana, a la parroquia que corresponde al lugar. Porque como hemos dicho, la iglesia se organiza en territorios. Así como hay diócesis, también hay parroquias.
territorio, la parroquia, una jurisdicción, ¿no? Ahí está. Entonces, tienes que buscar qué parroquia corresponde al lugar donde has bautizado. De repente bautizaste en una casa por peligro de muerte. De repente la mamá dio a luz ahí. Por ejemplo, yo nací en mi casa, ¿no? Mi mamá me atendió, mi vecina dice, ¿no? Mi vecina me atendió, que era obstetra, me atendió a mí, ¿no? Mi mamá estaba mal y me atendió ahí, ¿no? Entonces, ahora, si estaba en peligro de muerte y me bautizaban ahí, pues tenían que inscribirme a la parroquia cercana, ¿no? Entonces, la intención de la iglesia, ¿no? La intención de la iglesia, la intención de la iglesia es esa, que se salve. Si te has bautizado con agua, con la fórmula trinitaria, sabiendo que con este acto te vas a salvar, pues ese bautizo es válido. ¿Ok? ¿Qué de las iglesias evangélicas o cuál es la que se conozca de que se tiene la fórmula trinitaria? Los protestantes, los hermanos protestantes. Los hermanos protestantes. Por ejemplo, testigos de Jehová, no. No es. Los mormones, no, tampoco. Sí. Los ortodoxos, por supuesto. Sí, Los ortodoxos no solamente bautizo tienen, sino tienen los demás sacramentos. Sí, sí. Todos, por supuesto. Sí, sí. Sí. Entonces, los que crean, si ha sido con agua, ha sido con la fórmula trinitaria y han hecho porque sí, saben que eso te trae la salvación, ese bautizo es válido. Ya no hay que bautizarlo para ingreso, sino hay que hacer todo el proceso, ¿no? Vale. Igual estos niños, por ejemplo, un niño que tú has bautizado en peligro de muerte, se salva al final, no muere, ¿no? Se salvó, entonces has llevado el registro. Ahora, luego que está sano, hay que ir con el papá y la mamá para completar el rito, ¿no? Cuando se completa el rito que falta, ¿no? Entonces hay que completar, ya está registrado, porque se supone que lo han registrado, ¿no? Sí, entonces el exorcismo falta ahí también, ¿no? El exorcismo, sí, hay el exorcismo, pero menor, ¿no? Es el exorcismo menor. Sí, todos hemos sido exorcizados, pero con el exorcismo menor. A uno, con el mayor no lo sé, de repente también necesita, ¿no? Pero el menor sí, todos. Ok. Bien, entonces, esos son las personas que requieren, ¿ok? Poder recibir, entrar en este camino, ¿no? Propiamente que se pide. ¿Y qué tenemos? Nos quedan unos minutitos. A ver, siguiente, por favor. ¿O hay alguna pregunta, duda? Hasta ahorita. Dígame. En el caso de los protestantes, en el caso de los protestantes, ellos sí tienen, por ejemplo, la materia y la forma, pero en este caso, como no está de acuerdo con la intención de la iglesia, pero ellos dicen sí es para su salvación. Claro, Entonces, es que esa es la intención de la sí. iglesia. O sea, no necesariamente tiene que ser así como la iglesia católica, no, Okay. sino la intención de la iglesia. O sea, ¿cuál es la intención de la iglesia? Que esta persona se salve. Entonces, ¿no? si ellos tienen... Entonces, ellos si hacen ese acto, y lo hacen ellos, ¿no? Los protestantes lo hacen porque creen a Dios, por eso es el único sacramento que tienen, no tienen más sacramentos ellos, ¿no? Sí, el único es el sacramento que nos creen que es une. bautizo, y ellos saben que eso le va a traer la salvación, Ok. ¿no? Entonces, ahí el punto, ¿no? Entonces, la importancia es la fe, ¿no? O sea, esa fe que se tiene que tener, ¿no? La fe es muy, muy importante, ¿no? La fe que te mueve a hacer eso. Ellos ahora solamente, como yo les mencionaba, ellos solamente tienen el bautizo, no tienen los demás sacramentos. Solamente el bautizo y se cierran en eso, ¿no? Entonces, ellos sí van a tener la intención. La intencionalidad es importante, ¿no? ¿Cuál es tu intención? ¿Por qué estás haciendo esto? Por ejemplo, cuando uno quiere ganar indulgencia, por ejemplo, ha habido el año pasado, ¿no? Hemos tenido los lugares santos, ¿no? Los lugares santos y uno quiere ganar indulgencia plenaria. Sí, yo cumplo todos los requisitos, lo hago, pero importante, no se dice ahí, pero sí es importante que uno tiene que tener la intención de querer ganar. Porque si tú no tienes la intención de querer ganar, no lo has ganado. Hay que tener la intención de querer ganar. Y por eso yo hago esto, pero simplemente lo hago simplemente por hacerlo, porque todos los demás lo hacen, pues no gano nada, porque no tengo la intención. Es como que un día sale la tinca, ¿no? Y tú habías puesto en tu papelito ahí apuntado los números y esos números salen, ¿no? Pero nunca compraste el ticket, entonces no ganas. No te ganas. Por más que hayas acertado el número, no has tenido. O sea, no has tenido la intención, ¿no? Eso es lo que quiero decir. O sea, la intención es importante. Puedes hacer todo lo demás, pero si no tienes la intención, no vale, ¿no? Es como cuando nosotros cometemos algo, sale algo mal y hoy no fue mi intención, disculpa, ¿no?
No, no ha sido querido, no tengo la culpa. No ha sido intencional, ¿no? O sea, la intención, lo que vale, ¿no? La intención cambiará de repente el acto, ¿no? ¿Cuál es tu intención? ¿No? Un acto bueno puedes convertirlo con tu intención en un acto malo. Por ejemplo, estás en la misa, ¿no? Estás ahí con tu gente y todo, están pasando el momento de la colecta, y tú por querer, oye, vas a dar $100, ¿no? Que es un acto bueno, ¿no? Pero tu intención es, oye, que te vean, que tú tienes plata, ¿no? Que tienes esto, la vanidad. Oye, un acto bueno lo has convertido en un acto malo. Porque te ha ganado la soberbia, te ha ganado la vanidad y quieres, y te has transformado un acto bueno en un acto malo. Entonces la intención es importante. Y acá también por eso digo, la intención de la iglesia es que se salve. Sí. Perdón. Estamos en que si un bautizado de bebé se bautiza de nuevo adulto, como, ¿qué dice? Como evangélica, ¿cuál tiene valor? No, hay solamente, bueno, nuestro amigo, ¿cómo se llama? Katy. Bueno, Katy, propiamente es un solo bautizo, no necesita bautizarse dos. Si se han bautizado en otra confesión, en otro lugar, otra manera, la primera es la que vale. Si la primera es válida, esa es para todo. Sí, la primera, si se ha bautizado protestante, ¿no? La primera, con estos requisitos que hemos dado, está bautizado. No necesita, por más que se bautice, ya no tiene valor otro, la primera siempre. La primera ha sido válida, esa es para, ya queda. ¿Por qué? Porque el bautizo, ustedes habrán llevado en sacramentos, ya en sus clases anteriores, ¿no? Imprime carácter. Entonces, para siempre. Nadie te lo borra, ¿no? Entonces, basta la primera. Si la primera ha sido válida, ahí. De repente la primera no fue válida, sino en la segunda. Pues oye, la segunda es la que vale. ¿Este protestante entonces si quisiera regresar a ser católico, solamente se completa la confirmación? No, confirmación, los ritos primero, el rito del bautizo. Porque tiene que ser con los ritos, como decían por ahí, el exorcismo, propiamente la crismación, ¿no? O sea, hay que completar el rito de bautismo primero. ¿Okay? Igual uno también que ha bautizado a un niño en peligro de muerte, una vez que está sano, hay que hacer todos los ritos que faltan. Igual a ellos. Sí. Bien. Vamos entonces, pues ya no nos va a dar tiempo aquí. 8:30 el descanso, ¿no? Ya creo que lo avanzamos, porque ya falta 2 minutos. No vamos a entender bien la idea. Ya, descansamos, de ahí volvemos. ¿Cuánto tiempo, Sabi? ¿Media hora de descanso? Eso está bien. Bueno, descanse. Jovencito que se había bautizado por una iglesia protestante, llamado, veterocatólico. Veterocatólico. Bien, vamos a continuar. Bien, entonces esta es la primera etapa, el inicio de la búsqueda, el precatecumenado. ¿Okay? Entonces, dentro de la estructura va a haber 4 momentos, ¿ya? 4 momentos va a haber dentro de este proceso.
Primero es el precatecumenado, el tiempo de las preguntas. ¿Ok? Ese es el tiempo de las preguntas. Todo viaje comienza con un primer paso, ¿no? Y a menudo motivado por la curiosidad o una búsqueda interior. Esta es una etapa de evangelización inicial donde se explora la fe católica sin compromiso. ¿Ok? Entonces, aquí es antes del catecúmeno, después se llama el pre, ¿no? Antes que sean catecúmenos, ¿okay? Antes que se puedan ser aceptados por la iglesia. Entonces, esa primera etapa es, más que nada, el testimonio de la comunidad, ¿no? Que una persona que no está bautizada se anima, ¿no? Se anima en querer ser bautizado. ¿Por qué? Movido por el testimonio de las personas, cómo viven, ¿no? Como mencionábamos a los primeros cristianos, mira, ve cómo se aman. No sé, yo también quiero ser parte de. Entonces, ese es el tiempo. El tiempo propiamente de ese animar a las personas a que se acerquen a la fe. O movidos también por esas personas que sí se han bautizado, pero se han alejado de una manera u otra de la iglesia, ¿no? De ser perseverantes, de repente ya no van a misa, ni nada, ¿no? Y les falta todavía un sacramento, de repente no se han confirmado, ¿no? Entonces, esa es esa etapa donde uno va viendo, más que nada las personas van viendo el testimonio de la comunidad, el testimonio de los cristianos. Entonces aquí es una evangelización, ¿no? Que es muy diferente evangelizar que catequizar, ¿no? Son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es catequizar, otra cosa es evangelizar. Evangelizar es más amplio, ¿no? Nos toca a todos. No todos tienen vocación a catequistas. Hay que tener una vocación para ser catequista. Pero sí todos estamos llamados a evangelizar, ¿no? Entonces, el catequista más aún en esas normativas de doctrina, el catecismo, ¿no? Todo ya establecido por la iglesia. En cambio, la evangelización es más amplia, podríamos decir algo así más rápido, algo rápido, ¿no? Entonces, es más amplio con la vida misma, no necesariamente lo que dice la iglesia. Como diría San Agustín, ¿no? San Agustín decía, si la persona busca el bien, si la persona busca la verdad, si la persona busca la justicia, pues necesariamente se va a encontrar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el bien, Dios es la verdad, Dios es la justicia, ¿no? Entonces, se van a encontrar con Dios, ¿no? Entonces, no es que confiesen propiamente, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es eso? Sino, es ese tiempo donde tenemos que dar testimonio. Como el Evangelio de ayer, ¿no? El Señor nos ha dicho que hay que ser sal y luz. Y la luz no está para esconderla, sino para ponerla, dice, en el candelabro y ilumine a todos los de la casa. Eso es lo que ese es este tiempo. Es el tiempo donde la iglesia tiene que mostrarse, ¿no? Tiene que abrirse y ser testimonio, ¿no? Alumbrar, ser esa sal, ¿no? Que da el sabor, ¿no? Ese sabor a Cristo. Entonces, ese es el tiempo donde la iglesia misma, ¿no? Está siempre presta, animosa, ¿no? A poder dar testimonio de su fe directa e indirectamente, ¿no? Directa e indirectamente. Cuentan de las florecillas de San Francisco de Asís, ¿no? Que un día San Francisco le dijo a uno de sus hermanos, vamos a evangelizar al mercado. Y el hermano muy contento dijo, ya, muy bien. Así que se pusieron su hábito, su túnica que tenían y se fueron al mercado, ¿no? Dieron 2 vueltas por ahí, San Francisco le siguió y volvieron a la casa. Y el hermano le dijo, oye, pero no hemos dicho nada, no hemos evangelizado. Y Francisco le dijo, sí, hemos evangelizado, hemos ido con nuestra túnica, la gente nos ha visto. Se ha visto que somos discípulos del Señor. Entonces, eso también es evangelizar, ¿no? No solamente es hablar, decir, ¿no? Estar en una charla con gente, sino en la vida misma. Que sepan que eres cristiano. Por eso les hemos dicho el día de ayer, ser luz, ser sal en medio del mundo. Y sobre todo, como dice la Madre Teresa de Calcuta, la caridad empieza por casa. Desde ahí hay que ser sal, ¿no? A veces somos en la casa, somos sal insípida, ¿no? Somos esa sal insípida. No, hay que ser esa sal desde la casa. El esposo, la esposa, los hermanos, si estamos peleados, ¿no? La sal tiene esa doble, propiamente, propiedad, ¿no? Uno, la propiedad de dar sabor, ¿no? Que lleva a la humildad, ¿no? Una de las cosas que nos está hablando ayer es eso de la humildad, ¿no? Importante, ¿no? Porque una comida sin sal sabe a nada.
Como decía ayer en la homilía, le decía a mi mamá, yo tengo a mi mamá, mayorcita, sufre ella del corazón y sufre la presión arterial, ¿no? Tiene que comer bajo de sal, ¿no? Siempre mi hermana le sirve y ella siempre dice, no, esta es comida para enfermos, ¿no? Comida para enfermos, ¿no? Oye, digo, tú estás enferma, vos tienes que comer, ¿no? Es comida de enfermos, a ella le gusta con bastante sal, ¿no? Entonces así es, por más que esté graneadito el arroz, todo preparado, si no tiene sal, no sabe nada, ¿no? Igual también, por más que nuestras obras sean grandes, todas bonitas, si no tiene esa sal, si no hay esa humildad de fondo, no vale nada. Si somos personas soberbias, por más que haya hecho obras grandes, no tiene sentido. Entonces nos tocará dar esa sal desde el hogar, desde la casa, ¿no? Que se dé entre los esposos para sostenerse, ¿no? Los esposos no son para competir. No es que uno gana y el otro pierde. No. En el matrimonio es o los dos ganan o los dos pierden. No hay vencedores ni perdedores, ¿no? Entonces, y ahí es dar esa sal desde el hogar. Y la sal, como ustedes ven, cuando te sirven el plato, tu chicharrón, ahí no ves la sal. La sal se ha diluido, ¿no? Es la humildad, es hacer desaparecer nosotros, pero damos sabor. Entonces, lo que nos toca aquí en la iglesia, lo que estamos hablando en esta etapa, es esa, ser esa sal. Desapareciendo, pero dando sabor. No estar ahí expuestos, no que somos todos tiktokers o somos aquí influencers, no. Pero sí, propiamente, dando testimonio con nuestra vida misma, en la vida ordinaria, donde las personas nos ven y dicen, oh, yo también quiero, ¿no? Yo también quiero ser alegre como esta persona. No le va bien, la lucha, le cuesta, se levanta y todo. Yo también quiero eso. No es que tenemos que ser perfectos, no, perfectos no. Sino, hay que ser consecuentes. La Madre Teresa de Calcuta decía, Dios no nos llama al éxito, sino nos llama a la fidelidad. Hay que ser fieles. No el éxito, no las ponderaciones grandes, sino a la fidelidad. Si somos fieles, por medio de nuestras caídas, que somos frágiles, ¿no? Nosotros nos hemos caído, somos una naturaleza dañada. Que se podamos entender eso, que aquí no es ser perfectos. Nosotros somos imagen, semejanza. Siempre explico esto porque esto es importante para poder entender nuestra realidad. ¿En qué somos imagen? Ya, muy bien. Somos imagen en cuanto tenemos raciocinio. En eso somos imagen. Dios también tiene raciocinio. Soy imagen en cuanto tenemos raciocinio. Y cuanto tengo voluntad. La razón. ¿Cuál es el objeto de la razón? ¿Cuál es su objeto? ¿Para qué existe la razón? ¿Discernimiento de lo bueno y de lo malo? No. Va por ahí, pero no. ¿Perdón? ¿Para hacer el bien? No. ¿Para discernir la conducta? No. El objeto de la razón, su objeto propio, ¿para qué existe? Para conocer la verdad. La verdad. Y por lo tanto, ¿cuál es el objeto de la voluntad? El bien. Lo que decía aquí nuestro amigo, el bien. Esa espera la voluntad. ¿Ok? Entonces el objeto de la verdad es el objeto de la razón es conocer la verdad. El objeto de la voluntad es adquirir el bien. Y donde hay raciocinio y donde hay voluntad, hay libertad. Por eso los animales no son libres, ¿no? No tienen raciocinio, no tienen esa voluntad, ¿no? Ellos no optan por el bien y el mal, no están razonando, no reflexionan, ¿no? Ellos no van reflexionando, nosotros sí. Ellos no están para conocer la verdad, ¿no? Los animalitos, no, o sea, ¿que conocen los animalitos? Sí conocen. Pero los animales, como yo siempre digo, un perrito, por ejemplo, ¿no? El perrito sabe, sí, sabe cuál es su comida, sabe cuál es esto, cuál es su dueño, ¿no? Sabe, pero no reflexiona. Es decir, el animal sabe, pero no sabe que él sabe.
En cambio nosotros sabemos y además sabemos que sabemos. Eso no hacen los animales. Nosotros reflexionamos. Nosotros sabemos y además sabemos que sabemos. Que el animal se mueve por instinto, simplemente. Simplemente hace, realiza, porque para eso está. Pero en cambio nosotros estamos llamados a la verdad, a movernos para la verdad. En eso somos imagen. Somos imagen en cuanto a voluntad. Estoy hecho para conocer el bien. ¿Ok? Entonces estamos para eso. Por lo tanto, soy libre. ¿No? Soy libre. Entonces, en el fondo, todo ser humano ha sido creado así, a imagen de Dios, a imagen y semejanza. Entonces, imagen, ¿por qué? Porque, ¿quién es la verdad? ¿Quién es el bien? Dios. Entonces, nuestra naturaleza está hecho para conocer a Dios y para elegir a Dios. Para eso estamos hechos. Por eso somos imagen. Por naturaleza misma, tendemos a Dios. Para eso Dios nos ha dado su imagen. Somos imagen de Él para conocer la verdad. Porque la verdad es Él. Nos ha dado una voluntad. ¿Para qué? Para buscar el bien. ¿Y quién es el bien por antonomasia? Él. Entonces, está en nosotros, ¿no? Pues ese es el Génesis. Hagamos al hombre imagen y semejanza nuestra. Hagamos. Tenemos algo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues somos imagen. En eso somos imagen, no en que nos parecemos a Dios, no, Dios no tiene cuerpo. ¿No? Entonces somos imagen en cuanto tenemos razón y voluntad. Pero, lamentablemente, con nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Y cuando pecaron, se dañó la imagen. La imagen ha quedado dañada. Por lo tanto, la razón ya no tiende solamente a la verdad. Puede caer en el error. Puede caer en la mentira. Mi voluntad ya no tiende solamente al bien, sino puede también tender al mal. O puede confundir el bien por un mal. Entonces, nuestra naturaleza ha quedado dañada por el pecado. Entonces, por lo tanto, nos podemos equivocar y nos vamos a equivocar. Porque estamos dañados, no corrompidos. La teología protestante dice que con la primera caída de Adán y Eva, nuestra naturaleza ha sido corrompida. No, la Iglesia Católica nos enseña, nos dice, no, corrompida no, dañada. Lo dañado se puede reparar, mientras que para los protestantes ya no hay nada que hacer. Ya estás mal y vas a estar mal siempre. Ya no puedes. Solamente basta, dice, que tengas fe. Si tienes fe, te salvas. Nada más. Solo fides. Solo fe. Mientras que nosotros no. La Iglesia Católica nos enseña que nuestra naturaleza no está corrompida, sino está dañada. Hay que repararla con la ayuda de Dios, pero también de nuestra parte. ¿No? Por eso Santiago nos dirá, no solamente la fe, sino también las obras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Entonces, aquí hay que reparar. En cambio, los protestantes dicen que Dios, cuando mira al hombre, que es un leproso, ¿no? Que está dañado, está corrompido, ya no puede ser reparado, es un leproso. Entonces, cuando Dios quiere mirar al hombre, dice, lo ve a través de Cristo en la cruz. Simplemente Dios nos ve por medio de Cristo. Y por eso basta que cree en Cristo y me salvo. Porque ya no puedo hacer nada por mí. Por eso ellos no creen en los santos. Porque nadie puede interceder por ti. Nadie te puede ayudar. Por eso ellos no creen en los santos. No hay intercesión. En cambio nosotros sí, la iglesia nos enseña que, oye, no, Dios por medio de Cristo nos viene a salvar y a recuperar, y también nosotros damos de nuestra parte. No solamente es la fe, sino también las obras. Ahorita vamos a hablar un poquito de la fe también, para poder entrarnos en esto, para poder entender. ¿No? Entonces, la teología protestante es esa, corrompida.
Ah, bueno, iba a borrar solamente este ejemplo que estaba. No, lo arriba no, solamente este dibujito que simplemente para que entiendan. Sí, sí. Ya, entonces estamos ahí, ¿no? Semejanza. Entonces, nosotros tenemos que recuperar. ¿Y cómo lo ayudamos esto? Pues con la semejanza. ¿Qué es la semejanza? Cuando hablamos de semejanza, ¿qué estamos diciendo? ¿Dignidad? No. Dignidad no, más, algo más. Cuando decimos soy semejante a Dios, siempre enseñamos eso, somos imagen y semejanza, lo decimos a los niños. ¿Qué estamos diciendo? Parecido, algo más que parecido. Cuando decimos que somos semejantes, estamos hablando de la gracia. ¿Ok? La gracia. ¿Qué es la gracia? Pregunto. La vida de Dios, o sea, Dios mismo. La gracia no es algo, la gracia es alguien, ¿ok? Cuando hablamos de gracia, no es algo, sino es alguien. ¿Y quién es ese alguien? Dios. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es la participación de la naturaleza divina. Es, en otras palabras, Dios en mí. Esa es la gracia. Nosotros somos capaces de Dios. Lo que diría, somos templos del Espíritu Santo, ¿no? Somos capaces de acoger a Dios. Entonces estamos hechos para acoger a Dios. Dios nos ha creado a su imagen y a su semejanza. Somos semejantes en cuanto que yo también soy divino. Dios en mí. Por eso el demonio, cuando tienta a nuestros primeros padres, ¿qué le dice? Si comen de este fruto, serán como dioses. Claro, estamos llamados para ser dioses. Que el demonio no nos tienta así nomás mintiéndonos, sino nos dice una verdad combinada por ahí. Estamos hechos para ser dioses. Estamos llamados a esa divinidad. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza misma, soy semejante a Dios. Y semejanza es esto, la gracia. ¿Qué es la gracia? La participación en la naturaleza divina. Dios en mí. Entonces, cuando el hombre peca, se pierde esto. Solamente queda la imagen. Por eso Cristo viene, Génesis, esto que sucede en el Génesis capítulo 3, la caída. Génesis 3:15b, ¿no? Es el primer protoevangelio, ¿no? Es el protoevangelio. 3:15b es el protoevangelio. Cuando Dios dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. ¿Ok? Mientras tú le llevas en el talón, ella te pisará la cabeza, ¿no? Entonces, ahí trae la redención. Dios, Cristo va a venir, ¿no? Enviará un redentor de la naturaleza humana, ¿no? Por eso a la mujer se dirige. Entonces, la gracia tenemos que recuperarla. Necesitamos la gracia nuevamente, ser semejantes. ¿Para qué? Para que esa semejanza, Dios en mí, vaya reparando mi razón y mi voluntad. Para que mi razón tienda a la verdad, mi voluntad tienda al bien. ¿Se entiende? Cada vez que pecamos, está sucediendo esto. Perdemos la gracia. Y mi razón, mientras más pecado, mientras más vivimos en el pecado, más difícil es salir. Más difícil es que esto se resane. Porque se está enfermando cada vez más. Por eso uno, por ejemplo, que busca la verdad, que busca el bien, ¿no? Por ejemplo, confunde su bien. Por ejemplo, un drogadicto cree que la droga es buena para él. Él necesita, pero lo destruye, lo mata. Pero para él es bueno, necesita, vende, hace lo que quiera, pero quiere eso. Es un bien para él, cree que es un bien, pero en el fondo lo destruye. Un ladrón sabe que robar es malo, pero lo sigue haciendo. Pero él sabe que es mala. Porque a ver, róbale a un ladrón, a ver si le va a gustar. No le va a gustar. Róbale y se va a molestar. Miéntele a un mentiroso, a ver si le va a gustar. No le gusta. Ellos quieren que le digas la verdad. Por eso confundimos el bien, confundimos la verdad. Sabemos que es bueno, sí, pero hacemos lo contrario. Entonces, nuestra naturaleza está dañada.
Necesitamos la gracia, volver la gracia, ser semejantes a Dios para que esto se vaya recuperando. Por eso cuando uno está en pecado, ¿qué tenemos que hacer? Ir al confesarnos. ¿Para qué? Para que la gracia esté en mí. Y mientras estoy en gracia, mi razón, mi voluntad se van corrigiendo, ¿no? Ya no busco el mal, ya no busco el error, sino trato de hacer las cosas mejor. Me esfuerzo. ¿Se entiende? Bien, entonces, eso es lo que sucede. Eso es lo que va a suceder, ¿no? Nuestra naturaleza está dañada, está mal. Por lo tanto, no vamos a poder dar ese testimonio. Les decía adelante, si la comunidad está mal, la persona que llega va a encontrar ese ámbito. Entonces, no simplemente es darle catequesis, no es darle charlas, sino también está la vida misma. Por eso decimos, no solamente es formación, sino conversión. Que se convierta, que sea vivencial esa fe. ¿Ok? La fe. Pero partiendo de esta idea, esta realidad, que estamos dañados. Que a pesar de nuestras dificultades, oye, seguimos luchando. No somos una comunidad perfecta. No hay comunidad perfecta. Ninguna parroquia es perfecta. En una cosa de repente sobresale, en otra sobresaldrá, pero perfecta no lo es. ¿Por qué? Porque esta realidad, por eso tenemos que esforzarnos nosotros mismos de que la gracia esté en nosotros, para que en todos se nos vaya corrigiendo, porque si no nos gana la envidia, nos gana la soberbia, ¿no? Nos gana la lengua, ¿no? Nos puede ir ganando. Pero no, necesitamos corregir constantemente, corregirla, partiendo de esta realidad. Sí, estoy mal. El otro hermano también está mal. Necesitamos ayudarnos, necesitamos sostenernos, necesitamos orar uno por otro, necesitamos comprendernos. Por eso volvemos a lo de ayer, ¿no? Del Evangelio, ser sal, ser luz. Nos toca ser luz, nos toca ser sal, ¿no? Hay que darle sabor. A veces se nos olvida que somos, porque el Señor ha dicho, ustedes son. No dice, ustedes van a ser. Si haces esto, vas a lograr ser tal cosa. No, no, el Señor dice, ustedes son sal, ustedes son luz. Ustedes somos eso. Pero a veces se nos olvida. A veces no nos lo creemos. No creo que yo puedo ser luz. No creo que yo puedo ser sal. No me la creo. Entonces el Señor le dice, ustedes son. Entonces tenemos que creernos. Tenemos que creernos, tenemos que acoger esa verdad y realizarla. Sin miedo, ¿no? Sin miedo. En una ocasión contaba un bombero, ¿no? Un bombero contaba una experiencia que tuvieron, ¿no? Dice que un niño, ¿no? Pasó un accidente, el incendio que ellos atendieron, que había una pareja de jóvenes, ¿no? Que tenían su bebé de 4 años y otro de unos meses, que era su aniversario, y por eso querían salir a cenar. Perdón, mi abuelito está por acá. Entonces ellos querían salir a cenar y dice que hicieron dormir al pequeño de 4 años y luego al bebé. Y se fueron, aprovecharon ese momento para ir a cenar. Pero en eso hubo un cortocircuito y se empezó a incendiar el cuarto del bebé. Dice que el niño de 4 añitos se percató, se despertó y fue rápidamente a sacar a su hermanito de meses. Dice que el niño cogió su mochila, metió a su hermanito en la mochila, se lo puso a los hombros, dice que trepó la ventana, que la ventana colindaba con un árbol, se subió al árbol y se bajó por ahí y se salvaron. Los bomberos al final, viendo toda esa realidad, decían, ¿cómo es posible? ¿Cómo este niño ha hecho eso? ¿Cómo ha podido rescatar a su hermano, a sacar, subir por la ventana, treparse al árbol, bajar por el árbol y poder salvarse? ¿Cómo es posible? Hasta que dice un bombero, el mayor, el más viejo, les dijo, ¿saben por qué este niño pudo hacer eso? Porque nadie le dijo que eso no se podía hacer. Nadie le dijo que eso no se podía hacer. Por eso lo hizo. Lamentablemente a nosotros nos han engañado y nos han dicho, tú no puedes. No puedes hacer eso. Y nosotros mismos, nuestro miedo, a veces nos lleva a decir, no puedo, yo no soy sal. Yo no puedo ser luz.
Yo no puedo, no me la creo. Y nosotros mismos nos hemos engañado. Y el demonio nos ha engañado, nos ha hecho caer en un pecado que no, yo ya no merezco. Nos engañan que ya no podemos. A estas chicas que están en la calle, muchas veces para que se dediquen a ello, estas chicas desde niñas las violan. Y las violan muchas veces. ¿Para qué? Para que estas chicas digan, ya no puedo recuperarme. No merezco ser feliz. Yo soy sucia. Soy sucia. ¿Para qué entonces esforzarme si no voy a poder lograr hacer eso? Las engañan de esa manera. Les hacen sufrir a tal punto de decir, yo no puedo, yo no puedo formar una familia. ¿Quién me va a querer así? Nadie me va a amar así. Nos engañamos o nos han engañado. Y el demonio nos engaña y dice, tú no puedes. Pero nos toca creérnosla. Nos toca creernos que en el hogar yo puedo salir adelante, yo puedo perdonar, yo puedo aguantar, yo puedo sostener a esta persona, a este grupo en mi parroquia, a esta persona que me hace la vida imposible, que habla mal de mí. Pues sí, yo puedo perdonar, yo puedo ser luz, yo puedo ser sal. Pero lamentablemente nos hemos engañado y nos decimos, yo no puedo. No puedo, ni otras personas pueden. Todos estamos dañados. Estamos dañados. Necesitamos sostenernos. Y sí se puede. Por eso el Señor ayer nos ha dicho, ustedes son sal, ustedes son luz. Esos son. Hagan lo que hace la luz, hagan lo que hace la sal. Nos tocará saber ser esa comunidad que acoge ese testimonio en medio del mundo, que no se basa solamente en saber el ritual, que no se basa solamente en conocer todo el catecismo o toda la Biblia. Nos tocará hacer ese testimonio en la vida misma, de que somos frágiles, sí, soy dañado, voy a cometer pecado, me voy a caer. Eso no me detiene. Eso no lo detuvo a Cristo. El demonio dijo, ya los vencí con esto. Ya la muerte entró, ya vencí. Pero él dijo, no, hay algo más. Y por eso Dios sigue confiando en nosotros. Y sigue confiando en la iglesia. Dios sigue sosteniéndonos. Por eso nos tocará hacer ese testimonio previo a la preparación. Tenemos que hacer el testimonio en la vida. Que la gente también se pregunte, se cuestione las personas en la vida de un cristiano. No para mal, sino para bien. Para que ellos también quieran ser así. Que se saben frágiles, sí, pero también puedo salir adelante. Esta persona puede. A veces no es necesario ser perfectos. A veces tenemos que ser perfectos. Disculpen, le cuento otra anécdota de la vida real para poder entender mejor esto, ¿no? Un sacerdote que me contaba, ¿no?, que él se exigía mucho. Era muy recto, muy formal, todo así. Y estaba animando a un muchacho a que entre al seminario, ¿no? Pero el muchacho no aceptaba, ¿no? O dice, no atracaba. Y él así siempre estaba detrás, animándolo y ¿no? Hasta que lo cambiaron de parroquia y llegó otro sacerdote, ¿no? Y al mes el muchacho entró al seminario. Entonces el sacerdote dice, ¿por qué, no? Ese sacerdote yo he estado todo el tiempo detrás y ahora con él sí aceptaste, ¿no? Y el muchacho le dijo, es que este sacerdote que vino tiene muchas fallas, ¿no? No es perfecto. En cambio usted era perfecto. Y yo decía, nunca voy a lograr hacer así. Yo no puedo entrar al seminario. No, usted hace esto y también el otro. No, yo no puedo. Pero en cambio, cuando llegó el otro sacerdote, le costaba muchas cosas. Y me hizo reflejar que yo también soy así. Que a mí también me cuesta. Entonces yo dije, no, yo sí puedo. A veces no vale ser perfecto, creernos perfectos, porque no lo somos. Somos dañados. A veces exigimos todo, que sea así, asá, asá. Que está muy bien, que hay que exigirnos. Pero a veces eso también va a ser traba para los demás. Pues la gente decir, no, yo no puedo eso. ¿No? Es mucho para mí, yo no alcanzo eso, ¿no? Así como leemos la vida de los santos, ¿no? Uno lee la vida de los santos y al final te dice, no, yo nunca voy a lograr ser santo, ¿no? Este no dormía, hacía ayuno todos los días, no, a mí me gana yo el ayuno, no, tengo que ver mi chicharrón, mi esto, el desayuno, todo, no puedo, ¿no? Este peleaba con los demonios, peleaba con esto, y yo que hoy me asusto con todo eso ya. Uno acaba de leer la vida de los santos y dice, yo no puedo. Pero si quieres leer la vida de los santos, léete la Biblia. El Espíritu Santo, esos escritos de los santos son escritos por los hombres.
Pero la vida de los santos, escrito por el Espíritu Santo, está en la Biblia. Ahí vamos a encontrar un rey David, el gran rey David, del que nacerá el Mesías. Un día tuvo flojera, no fue a la guerra, ¿no? Miró por la ventana a Betsabé, cometió un pecado, inclusive mató al esposo. Un gran santo. Moisés, el gran Moisés, asesino convicto, mató a una persona y huyó. Un gran santo, porque se convirtió, no es que sea santo así, se convirtió. Un gran Pedro, ¿no? Cabeza de la iglesia, negó al Señor. Un gran santo. Que el Espíritu Santo no se guarda nada. El Espíritu Santo nos muestra la realidad, cómo es el ser humano. Si queremos ver la vida de los santos, veamos la Sagrada Escritura. Y ahí nos decimos, yo sí puedo. Pero si leo la vida de los santos, estos grandes, ¿no? Wow, digo, no, yo nunca voy a ser santo, ¿no? Yo no le agradezco. Por eso, buscar la perfección, sí, el Señor nos dice, sean perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Pero perfectos ¿en qué es Dios? En la caridad, en el amor. En eso tenemos que ser perfectos. En el servicio, en la caridad. Y eso es lo que tenemos que dar, ese testimonio. Eso es lo que nos pide, la previa a todo. Antes que empiece la catequesis, antes que empiece todo, tenemos una comunidad de fe, una comunidad viva. Frágil, sí, débil, sí. Con carencias, sí. Pero que cree en Dios. Que cree que sí se puede. Que sigue luchándola y que sigue esforzándose. Esa es la comunidad que se nos pide, ¿no? Que lo otro es importante, por supuesto. Que se formen, que vengan a formarse, por supuesto. Pero lo otro, lo previo, para que la gente se anime. Ese es el precatecumenado. Donde la gente se anima y dice, oye, yo también quiero, yo también puedo. Yo quiero inscribirme a la catequesis. Quiero vivir esa fe de esa comunidad. Yo quiero ser parte de ese grupo. Eso es lo que tenemos que mover. Entonces, ¿quién eres en esta etapa? Eres el simpatizante, eres una persona que expresa interés en conocer más sobre la fe. Quiero saber más, oye, quiero averiguar un poquito más de todo ello. Ese es animar. Y luego, el hito clave. Esta etapa culmina con el rito de aceptación, es decir, el primer paso formal para entrar en la comunidad, ¿no? Hasta cuando te aceptan. Tú eres un simpatizante, ¿no? Estás ahí escuchando, ¿no? A veces vas a misa, a veces no va a misa, o sea, está alejado o de repente está conviviendo, no están casados, quiere volver, pues oye, son esos ahí que se quieren animar. Esa es la etapa, ¿no? Son los simpatizantes, el precatecumenado. Todavía no ha empezado el catecumenado, pero necesitamos un pre. Y a veces nos olvidamos de la pre. Simplemente a veces llegamos y ya le damos todo. Raniero Cantalamessa, el que en muchos años fue el predicador de la Santa Sede, ¿no? Él decía, en uno de sus libros, decía, primero es el don, luego el mandamiento. Primero es el don, luego el mandamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que primero Dios actúa, ya después se hace el mandamiento, ya después se cumple. Pero nosotros lamentablemente caemos a veces en el error de que si una persona llega a la parroquia, ¿qué le decimos? Oye, tienes que rezar, tienes que leer la Biblia, tienes que el rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, tienes que hacer esto y le da un montón de cosas. La persona dice, oye, wow, ¿no? O sea, yo no puedo. ¿No? Todas estas cosas no puedo. No. Primero es el don, luego el mandamiento. Primero es la gracia que va a llegar. Ya después le vas a pedir todo lo demás. Ya la vida misma en la fe te lleva a realizar esas cosas, ¿no? Primero llenar ese ámbito. Primero la presencia de Dios. Por eso la preparación, el precatecumenado es eso, preparar el camino, ¿no? Hacer como como San Juan Bautista, ¿no? Antes que llegue el Mesías, él tenía que preparar el camino. La voz que grita en el desierto, ¿no? Allanen el camino del Señor. Hay que emparejar todo para que Él llegue, para que sea acogido. Porque si no, no va a poder ser acogido. Esa es la función de San Juan Bautista, podríamos ponerle aquí, ¿no? El precatecumenado es la preparación, para que venga lo demás, ¿no? ¿Preguntas, dudas? Si no, para pasar al siguiente. Entonces, esto mismo se aplica, como usted antes bien dijo, que, bueno, que nuestros primeros padres se equivocaron, ¿no?
Entonces, de alguna manera siempre nosotros, porque no existe perfección, ¿no? Entonces, de eso nosotros podemos agarrarnos, así como nuestros primeros padres se equivocaron y no, nada es perfecto, nosotros también estamos llamados a poder hacer lo mejor posible, digámoslo así. En todo lo que nos toca, ¿no? O sea, por ello, el Señor nos dice ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahora, ¿en qué es perfecto Dios? ¿No? Perfecto en la caridad, en el amor. En eso nos pide. La esencia del cristiano, ayer la sal, que nos dice la sal, ¿cuál es lo propio de la sal? Tiene propiedades. ¿Cuál es la propiedad del cristiano? Así como la sal, pues es el amor, la caridad. Pues la primera lectura de Isaías ayer decía, ¿no? Si ayudas al pobre, das alimento al que tiene hambre, si vistes al desnudo, brillará tu luz en medio de las tinieblas, ¿no? Esas son nuestras obras. Si hacemos esas obras de caridad, ¿no? De amor, brillará nuestra luz. Entonces, nos tocará hacer eso. Perfecto, ¿cuál es lo propio del cristiano? Del Hijo de Dios, el amor. En eso tenemos que perfeccionarnos, en amar mejor. Pero sin embargo, los protestantes dicen que esto ya no es remediable. O sea, Claro, los protestantes, su teología dice que nosotros estamos dañados, ya corrompidos, perdón. Ya nuestra naturaleza corrompida para ellos. Entonces, por lo tanto, ya no podemos hacer nada meritorio, ¿no? Eso nos va a suceder a nosotros cuando nos morimos. Cuando nos morimos ya no podemos hacer nada meritorio. Ahí se ha fijado nuestra razón y nuestra voluntad. Ya no podemos volver. Por eso los difuntos necesitan de nosotros, que estamos vivos, que todavía podemos hacer actos meritorios y rezamos por ellos, ¿no? Intercedemos por ellos, porque ya no pueden hacer nada. Pero mientras estamos vivos, todavía podemos. Pero los protestantes es como ya estaríamos muertos. Ya no podemos hacer nada. Simplemente basta creer en Cristo, que Él es mi Salvador, ¿no? Que Él es mi Salvador. Entonces, por lo tanto, ahí viene el concepto de la fe, ¿no? Ahí viene la fe. Que si nos da tiempo, creo que sí. Ahí vamos a explicar un poquito esto, ¿ya? La fe. Así borro. ¿Ya tomaste foto de esto? Sí, no. Si no, tómale. Por si acaso. Claro, o sea, donde hay razón, donde hay raciocinio, donde hay voluntad, hay libertad, ¿no? Hay libertad. Por eso decíamos, un animalito no puede tener, no es libre. Un animalito no tiene fe, ¿no? Porque para que llegue la fe, primero que está la razón. Cuando yo preguntaba una vez, ¿qué es primero, la fe o la razón? Muchos decían la fe. No, la fe no es. Lo primero es la razón. Antes de la fe está la razón. En nosotros está la razón. Porque la fe va a llegar donde haya raciocinio. Si no hay raciocinio, la fe no puede llegar. Pues un perrito no puede ser bautizado. ¿No? El bien, está claro, el bien en cuanto a la belleza, sí. Está la verdad no es lo que nos hace ver. Pues nosotros aquí no solamente es eso en la belleza, ¿no? O sea, la belleza en cuanto bien, en cuanto verdad, ¿no? Y esa es la belleza, para contemplar la belleza, ¿no? Bien, entonces estábamos hablando un poquito, que nos preguntaba aquí nuestro amigo, sobre la fe. Qué importante es, por eso, la fe, ¿no? O sea, no simplemente es la fe por fe, sino la fe requiere un raciocinio. Primero es la razón y viene la fe para elevar la razón, ¿no? En Fides et Ratio, este documento del Papa Juan Pablo II, ¿no? Fe y razón, decía él, ¿no? Nosotros tenemos las dos alas, la fe y la razón. Son las dos alas que nos llevarán a la presencia de Dios. Ni sola razón, ni sola fe. Ni solamente raciocinio, ni solamente fe. La fe y la razón. Las dos necesitamos para poder volar, dice. Son las dos alas que nos llevarán a la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la fe, hay que creer, sí. La fe nos dice en Romanos 10:9, si no me equivoco, ¿no? Romanos 10:9. ¿Quién tiene Biblia? Acá nuestra amiga tiene. Romanos 10:9. 10:9 hasta el 13, si no me equivoco. Le sale el micrófono. Romanos.
¿No? 19, ¿no? Y es del 9 al 13 más o menos. ¿Lo tiene? Sí. Aquí lo ubicó. Ay, porque si con nosotros, no, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvado. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Porque dice la Escritura, todo el que crea en Él no será confundido. O sea, que no hay distinción entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Muy bien, ¿no? Romanos 10:9, nos dice San Pablo, si crees, ¿no? Si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvaste. Lo que dicen los protestantes es cierto, se basan en eso. Y es verdad, la palabra de Dios nos dice eso. Basta que creas, estás salvado. Ya te salvaste. Eso es verdad, ¿no? Entonces, aquí es eso, propiamente tener la fe, ¿no? Creer que Cristo es mi Salvador. Confesarlo. Por eso lo que crees en el corazón hay que confesarlo, ¿no? Hay que confesar, hay que decirlo, ¿no? Hay que manifestarlo. Y no solamente de palabras, sino en la vida misma. Vivir como Él es mi Señor. Como Él es mi Salvador. Ya estoy salvado. No es que Dios nos va a salvar, no es que Cristo recién va a venir. A veces estamos viviendo como los judíos, esperando todavía al Mesías a que venga a salvarnos. No, Cristo ya vino, ya nos salvó. Ahora nos toca lo que es apropiarnos de eso. Me toca apropiarme de esa redención, hacerlo mío, porque si no lo hago mío, de nada sirve. Será simplemente una noticia bonita, ¿no? Que Cristo ha muerto y ha resucitado por mí. Será una noticia más, pero conmigo no tiene nada que ver. Es como siempre digo, ¿no? A veces sale en el periódico, en las noticias sale, ¿no? Hemos crecido este año 3%, 5% en el PBI. Ah, qué bueno, ¿no? Pero a mí no me cae ni un céntimo, ¿no? No tiene nada que ver conmigo, es una noticia bonita simplemente, qué bueno, aplaudamos, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Nada. Algo así vivimos con la realidad en Cristo. Cristo nos ha salvado, nos ha redimido, dice, ah, qué bien, aplausos. Pero yo no tengo nada que ver. Tiene que hacer algo conmigo, pues tengo que apropiarme de eso. Si yo no me apropio de eso, pues oye, simplemente será una noticia, ¿no? Hay que hacerlo nuestro. Y a veces eso nosotros no lo creemos, como les decían antes. No lo creemos. Hay que hacerlo nuestro, hay que asumir eso. Y por eso es la fe, ¿no? Si crees, si confiesas con tu labio que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, ¿no? Porque ese es el querigma, ¿no? El querigma. ¿Cuál es el querigma? Es eso, y a eso tenemos que volver. El querigma. San Pablo decía, lo único que yo sé, que Cristo murió por mis pecados y resucitó para mi justificación. Eso es lo único que sé. No sé nada más. Y eso a veces se nos olvida. Simplemente es eso, volver al querigma. Cristo murió, Cristo resucitó. Murió por mis pecados, resucitó para mi justificación. Esa es la evangelización. Y vivir de acuerdo a eso, ¿no? Hay que hacerlo nuestro. Por eso los protestantes, los hermanos protestantes, se basan solamente en esto. Cree nada más y está salvado, ¿no? Pues, por lo tanto, nosotros sí hay que creer, pero además la iglesia nos enseña Santiago, ¿no? Las obras. Ahora, una vez que ha sucedido eso, ahora vive como eso, tus obras, ¿no? Las obras, ahora manifiesta tu fe mediante tus obras. Tu vida misma hay que manifestarla. ¿Por qué? Porque eso nos va a salvar. Si crees en Jesús, eres salvo, la fe. Entonces, la salvación
De repente esto ya lo han llevado ya anteriormente, simplemente para recordar, ¿ya? Ya lo han llevado en los años anteriores. Este es su último año, ¿verdad? No. Sí, ¿no? Simplemente para recordar, entonces. Simplemente. La salvación. ¿Cuál es la puerta de la salvación? La puerta para la salvación. ¿El bautizo? ¿Algo más concreto? La conversión, ya. Algo más concreto. La puerta para tener la salvación. ¿Ah? ¿Qué hemos dicho? Si crees, la fe, ya te salvaste. Si confiesas con tu labio que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que lo resucitó entre los muertos, te salvaste. ¿De cuál es el acceso a la salvación? La puerta de todo, la fe. Si yo creo, ya me salvé. Esa es la puerta para salvarme. ¿Quién es el autor de la salvación? ¿Quién es el autor de la salvación? Cristo, ¿verdad? Jesús, Cristo. ¿Dónde nos salvó? En la cruz, sin miedo. Sí, eso ha llevado. Entonces, la puerta para acceder a la salvación, pues todo lo que buscamos nosotros, la salvación, ser salvos. La puerta, la fe. ¿Quién fue el autor? Cristo. ¿Dónde nos salvó? ¿Dónde fue la acción? En la cruz. Ahora la pregunta. ¿Cuál es el contenido de la salvación? ¿Cuál es el contenido de la salvación? ¿El credo? No. El contenido de la salvación. ¿Qué es la salvación en sí misma? ¿No? O sea, porque a veces decimos, todos decimos, quiero salvarme, pero a veces no sabemos qué es eso. ¿No? Sucede esto como la felicidad, ¿no? Todos queremos ser felices, pero a veces no sabemos qué es la felicidad. De repente ya somos felices y no nos damos cuenta. ¿No? San Agustín decía, es como cuando tú vas a una biblioteca y no sabes el título del libro. Nunca lo vas a encontrar, decía. Porque de repente lo tienes delante tuyo, pero no sabes reconocerlo. A veces sucede así también con la salvación. Hablamos de la salvación, pero no sabemos qué es. ¿Qué es la salvación? Pues aquí, ¿cuál es el contenido de la salvación? El contenido es, como le diga, ¿cuál es el contenido del arroz con pollo? Y el arroz. Ese es el contenido del arroz con pollo. Arroz con pollo. ¿Cuál es el contenido de la salvación? ¿Ah? Va por ahí, va por ahí. Entonces, vamos a ver, tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo, ¿ok? Hay algo negativo y hay algo positivo. En lo negativo, ¿qué es? Nos quita, nos extirpa el pecado, ¿ok? Extirpa el pecado. Y la ley, ¿ok? Es como que tuviéramos un tumor, algo malo en nosotros y nos lo van a sacar. Por un lado, extirpa lo negativo. La salvación es extirpar el pecado, la ley, y por otro lado, se nos da. ¿Qué recibimos? Ya la gracia, pero más específico, el Espíritu Santo. Esto se lo he enseñado anteriormente, es esto ya. Teología. El Espíritu Santo, esa es la salvación. Si no sabemos la salvación, no tenemos claro, no tenemos claro para explicar. El contenido es eso, la salvación, vamos a ver, cuando decimos el contenido de la salvación es, yo soy salvo porque me quitan el pecado, la ley, y recibo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en mí. Por eso San Pablo dirá, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. ¿No? Entonces me extirpan, me sacan el pecado. Ese es el contenido de la salvación. ¿No? Sale todo ello. Lo que diría Ezequiel en el capítulo 36, ¿no? Arrancará nuestro corazón de piedra y nos dará un corazón de carne, ¿no? Un corazón que siente. Lo que diría Jesucristo. A vino nuevo, odres nuevos.
Hay que sacar lo viejo para que venga lo nuevo, ¿no? A vino nuevo, odres nuevos. Porque yo para hacer un odre tengo que eliminar el pecado. Me extirpa la ley. Ahí te vamos a explicar la ley. ¿Ya? Entonces el pecado me elimina el pecado, porque el pecado no puede convivir con Dios. ¿Ok? El pecado no convive con Dios. Uy, ¿se acabó? Wow. Bueno, nos quedamos aquí, ¿ya? Explicamos después, porque de aquí viene resolver todas las cosas. Bueno, llegaremos a eso. ¿Perdón? Sí. Bueno, vamos a hacer una oración y le doy la bendición para que se vaya a su casa. A ver, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengo, Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Coge mi corazón contra las hechicerías del enemigo. Inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir diciendo, después, mañana, non cepit, ahora. No vaya a ser que el mañana me falte. Oh Espíritu de verdad y de sabiduría, Espíritu de entendimiento y de consejo, Espíritu de gozo y de paz. Quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como quieras, quiero cuando quieras. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Muchas gracias.